Bienvenidos a TechFlow, el programa de video podcast de Evolutio. Hoy tenemos aquí a Carlos Jimeno. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Mónica. Carlos es el responsable de portfolio de Telco Edge y seguridad y hoy está con nosotros para hablar sobre los desafíos en el proceso de migración a la nube. Carlos, dentro de los conceptos de migración a la nube existe el concepto de Edge to Cloud. ¿Cómo definirías Edge to Cloud y qué beneficios tiene? Bueno, Edge to Cloud es una evolución del concepto de Cloud Computing a raíz de la evolución y el aumento del uso de dispositivos inteligentes, SmartThings, IoT, etc. Surge el concepto de Edge to Cloud no como un concepto que contraponga el Edge al Cloud, sino como un concepto que haga que convivan ambos elementos. Es decir, que parte del almacenamiento y del procesamiento de datos se lleve a cabo en las nubes públicas, pero que parte de ese procesamiento también se lleve a cabo en los dispositivos locales. ¿Por qué? Por la exigencia y la demanda de una baja latencia y de un alto rendimiento en el consumo de datos de este tipo de dispositivos. Entonces, es una tendencia que vamos a ver extenderse cada vez más en el mercado en los próximos años y que va a tener alguna parte de impacto a nivel de sostenibilidad y medio ambiente. Y precisamente de sostenibilidad, ¿qué ventajas tiene el Edge to Cloud? Bueno, precisamente que los datos se puedan ejecutar y consumir en el Edge permite que se haga un consumo mucho más eficiente de energía, dado que estos dispositivos están preparados para funcionar de forma mucho más eficiente que la nube. Permite a su vez que los centros de datos, que son grandes consumidores de energía y de electricidad, de hecho se espera que en 2025 suponga entre el 30 y el 35% del consumo de electricidad global, se reduzca de forma importante. Tiene un impacto adicional si tenemos en cuenta el uso más eficiente o el uso más reducido de la conectividad para poder consumir esos datos en la nube, por lo que el impacto en sostenibilidad aplica en distintos vectores. ¿Cómo se mide la eficiencia en la solución de Edge to Cloud y cómo podemos hacer un proceso de mejora continua? Bueno, hay una serie de parámetros realmente importantes para asegurar que esas arquitecturas, porque no hablamos de una solución concreta y definida, sino hablamos de una arquitectura Edge to Cloud, sea estable y óptima. Por un lado, la latencia. Como decíamos, uno de los drivers que motivan que el procesamiento se lleve a cabo en local es el uso de datos y la ejecución de datos en tiempo real y no depender del consumo de datos a distancia. Por otro lado, un uso óptimo de los recursos de computación y del uso de la red para este consumo de datos, independientemente de que sea en local o en la nube. Otro aspecto fundamental es poder permitir la interacción y la interrelación entre ambos entornos, tanto a nivel de conectividad como a nivel de recuperación ante desastres y que se pueda balancear entre uno y otro entorno. Estos serían algunos de los datos algunos de los elementos más importantes. La escalabilidad en este tipo de entornos es fundamental para responder ante picos de demanda, picos de consumo, picos de tráfico, etcétera. Y algunos de los elementos, algunas de las métricas o métodos para poder verificar este rendimiento, pues sin duda el uso de SmartThings, proliferación de los dispositivos IoT, etcétera, está provocando una generación de datos grande y esa generación de datos puede ser procesada para tomar decisiones. La observabilidad, la monitorización avanzada y poder tomar acciones en función de los datos, en función de qué está pasando, sin interrupción humana, es un elemento también clave para que esta arquitectura Edge to Cloud sea estable. Y probablemente algo más de experiencia en este tipo de arquitecturas y en este tipo de entornos que en muchos sectores, como puede ser en el caso de la domótica o en entornos industriales, todavía se está implementando. Pero estas son algunas de las claves para el buen funcionamiento y la buena evolución de las arquitecturas Edge to Cloud. ¿Y qué factores se deben tener en cuenta en el proceso de migración? Bueno, el proceso de migración es un proceso de migración al cloud, es un proceso distinto y personal para cada uno de los clientes. Por un lado, es fundamental a cualquier nivel dentro de la organización asegurar la continuidad de negocio.
priorizar aquellos servicios y aquellas aplicaciones que estén más preparadas o cuya migración o rearquitectura sea más sencilla. Es fundamental hacer una estimación de costes que sea realista, involucrar a los técnicos en cada una de sus fases y hacer una estimación basada en datos reales, en datos observados. Sin duda cabe destacar mucho aspectos dentro de la organización como por ejemplo la movilidad de los empleados, la política de teletrabajo que tenga la compañía o el uso de aplicaciones SaaS, tanto corporativas como no corporativas, así como Shadow IT, para tener en cuenta y poder sacarle el máximo beneficio a este proceso de migración. No me quiero olvidar de la parte que a todos nos preocupa, que es la seguridad, el cumplimiento normativo y la privacidad. Es fundamental poder aplicar procesos y herramientas que sean nativas en el cloud. Los modelos lift and shift están muy limitados, tienen muchas desventajas y un poco la tendencia que vemos, un poco lo que promovemos desde Evolutio es aplicar esos controles de seguridad de una forma denominada shift left, es decir, antes de la fase de runtime, antes de entornos de producción y poder integrarlo en los procesos de despliegue e integración continua de infraestructura. Una de las preocupaciones que suelen tener los clientes es los costes, ¿no? Todo este proceso de migración, ¿cómo se puede minimizar estos costes para ir hacia la nube? Bueno, hemos dado algunas pinceladas previamente. Uno de los principales elementos, si bien no está relacionado con los costes, es hacer una buena planificación inicial. Por ejemplo, el diseño y arquitectura de la landing zone, un diseño apropiado, permite mucha más agilidad y poder reaccionar y poder adaptarse de una forma mucho más ágil en fases futuras del proceso de migración. Sin duda, otra píldora, otra pincelada que aportábamos antes es hacer partícipes a los equipos de diseño y a los arquitectos de cloud de la estimación de estos costes. Y no solo tener en cuenta los costes directos de infraestructura, sino tener en cuenta todos los costes que sean indirectos, es decir, por ejemplo, los costes asociados a la formación del personal, los costes asociados a la propia transformación de la organización que implica un proceso de migración al cloud. Es fundamental también, otra de las posibles ideas es utilizar aquellos recursos que son gratuitos para poder hacer todas las pruebas necesarias antes de llevar esos recursos a producción. Estas son algunas ideas para poder hacer este proceso de migración de forma eficiente desde un punto de vista de costes. Y bueno, estás hablando de toda la parte de seguridad, pero ¿cómo podemos garantizar toda esa seguridad y privacidad en este proceso de migración? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, sin duda, una de las reflexiones que hay que hacer inicialmente es conocer cuál es el modelo de responsabilidad compartida en el cloud. Está muy bien definido, todos los clouders han trabajado mucho en dar información y herramientas para dar securización, control y visibilidad de todas las cargas y todos los datos en cloud, y los modelos de responsabilidad difieren entre tratar aplicaciones SaaS, infraestructura IaaS o PaaS. Es fundamental también tener en cuenta cuál es el marco normativo aplicable para la organización. Ya sabemos que hay algunos marcos normativos que aplican a todas las organizaciones, que decir de GDPR a nivel europeo. Va a ser de especial importancia la normativa DORA para todo el sector financiero y por supuesto la directiva NIS2, que va a entrar en aplicación en España a partir de octubre del 2024 y que va a suponer también un importante reto para las organizaciones públicas y privadas una vez sea traspuesta por la administración y sea aplicable para todas las organizaciones. Hablábamos inicialmente que este proceso es personal y es único para cada organización, pero hay algunos conceptos que todas las organizaciones deben tener presentes si este proceso de securización se lleva a cabo de forma correcta. Uno de ellos es la seguridad por diseño o la privacidad por diseño, es decir, no tener que desplegar controles una vez se ha hecho esa arquitectura o se ha definido ese proceso de migración. Otro concepto fundamental es el concepto de mínimo privilegio, de cero trust, es decir, seguridad cero por defecto y solo permitir aquellas transacciones o aquellas acciones que efectivamente queramos que se permitan. Otro concepto fundamental, y tampoco me quiero extender en demasiados conceptos, es la aplicación de arquitecturas SaaS, es decir,
Partimos del hecho de que los datos no van a estar ubicados ya en un único punto o en puntos concretos. Partimos del hecho de que los usuarios no van a estar dentro de una red corporativa o fuera de una red corporativa. El concepto de fuera, dentro de la red, deja de tener sentido y la arquitectura SASE permite aplicar este consumo de funcionalidades de seguridad en la nube, podemos decirlo así, de una forma modular y gradual en función de si nos enfocamos más en la conectividad o en función de si nos estamos enfocando más en el control de los datos y las aplicaciones. En cuanto a capacidad y escalabilidad, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta en el proceso de migración a la nube? Bueno, en primer lugar hay que conocer fielmente cuál va a ser el uso de esos servicios y esas aplicaciones y poder tener estadísticas y predictibilidad de qué uso y de este uso que se le va a dar. Esa arquitectura tiene que estar además optimizada y diseñada para que la escalabilidad de la infraestructura necesaria sea automática, tanto creciente como decreciente. Sin duda, estas son algunas de los aspectos más importantes. ¿Y cómo podemos optimizar en el proceso de migración? ¿Cómo podemos hacer la optimización del rendimiento de las aplicaciones? En primer lugar, implementando una arquitectura optimizada, valga la redundancia, para que el rendimiento que espero y para el uso que vayamos a dar a estas aplicaciones, a estos servicios, sea el más apropiado. Cabe especial importancia destacar aquí el concepto de observabilidad. Esa observabilidad que va mucho más allá de la monitorización, de aspectos conocidos, de aspectos que yo puedo controlar, va a permitir el poder adaptar de una forma muy ágil al uso de estas aplicaciones. Otro aspecto muy importante es el uso de microservicios o funciones serverless que permiten un uso y un control de costes muy optimizado para soportar picos de demanda y para responder a la verdadera necesidad de las aplicaciones y de los servicios que estoy desplegando y que estoy consumiendo en la nube. ¿Y cómo se pueden manejar lo que es las interrupciones de servicio? ¿Cómo podemos garantizar la continuidad del negocio? Bueno, uno de los aspectos fundamentales es utilizar la arquitectura basada en regiones y en zonas de disponibilidad que ofrece la nube pública. La planificación tiene que estar basada y tener como premisa fundamental la continuidad del negocio, que hemos venido hablando a lo largo de nuestra conversación. Las aplicaciones y los servicios deberían estar arquitecturados de tal forma que hagan un consumo óptimo de recursos y garantizar que se hagan las pruebas de carga y test en todo este proceso de migración. Fundamental que como parte del control de costes que comentábamos antes, se puedan utilizar aquellas suscripciones y servicios que los clouders o hiperescalares ofrecen de forma gratuita para hacerse de forma óptima. Y en un escenario híbrido, ¿cómo se garantiza la conectividad extremo a extremo cuando tenemos múltiples proveedores cloud? Bueno, hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es el uso de tecnologías de SDN, por ejemplo, soluciones de SD-WAN que permiten optimizar el uso de la conectividad, el uso de la red y elegir aquellos accesos, aquellos enlaces que sean más eficientes para el uso y las aplicaciones, datos, servicios que quiero consumir. Y en esto es importante proveedores que tengan capacidades de gestión y arquitectura, tanto de soluciones a nivel de underlay como soluciones por encima, soluciones basadas en software. Por otro lado, sistemas eficientes de DNS para la resolución de dominios en ambos entornos son fundamentales, que haya una gestión de accesos y una gestión de identidades de los usuarios que van a consumir estos recursos es fundamental para que esa transición y ese proceso de migración sea lo más transparente y eficiente posible. Fundamental también apoyarse en proveedores que tengan importantes acuerdos de interconexión o de peering con hiperescalares y utilizar aquellas herramientas o aquellas soluciones que ofrecen los hiperescalares, como es el caso de SpexRoot, en el caso de Microsoft, para poder acceder de forma privada y directa a estos recursos. Un concepto más que hemos mencionado al principio y es aplicar el concepto de ZTNA, concepto de microsegmentación para reducir al máximo la superficie de riesgo, es poder consumir
aquellas aplicaciones en un modelo Zero Trust basado en capa 7 en el que no haya posibilidad para un usuario o un ciberatacante en este caso de que se produzca un movimiento lateral dentro de la red, en este caso dentro de un hiperescalar, y que se pueda producir una filtración de datos o una indisponibilidad de servicio para el proveedor o para el cliente. Y en cuanto a la administración estamos viendo que está viviendo un proceso hacia la cloud, pero ¿realmente sigue siendo la nube privada la primera opción? Bueno, lo primero que cabe decir es que la nube pública cada vez ofrece más controles, suscripciones y herramientas para obtener control, visibilidad y securización de todos los recursos que despliego. Es cierto que la nube privada sigue teniendo la capacidad de aportar al proveedor del servicio o al cliente el control absoluto sobre la ubicación de sus datos, que en función de un sector u otro o en función de las regiones en las que operan las organizaciones puede ser un factor muy importante, o poder hacer configuraciones totalmente personalizadas, pero para casos de uso cada vez más concretos. Hay otro factor que puede estar también afectando y es el uso de CAPEX, el poder capitalizar todas las inversiones que hago para el uso de recursos IT, si bien esta tendencia cada vez es más baja. Una de las tendencias también que estamos viendo quizás es que son las aplicaciones SaaS, véase Office 365, Salesforce u otro tipo de aplicaciones, son las primeras en las que se están focalizando las administraciones públicas en su proceso de migración al cloud. Si bien este proceso ya estamos viendo en los últimos meses que se está acelerando y esperamos que su adopción sea completa en los próximos años. ¿Y cómo valoras la creación de la Oficina del Dato y el nombramiento de un CDO en el Gobierno de España? Bueno, pues sin duda es una gran noticia, es una buena noticia tanto para las administraciones públicas, para las empresas privadas, como para los ciudadanos. Al final forma parte un poco de la estrategia de gobierno y de gestión del dato que planea la Unión Europea. Es una excelente forma de representar y de defender los intereses de España en este tipo de foros, y resulta también de especial interés el que los ciudadanos, para muchos trámites que tenemos que realizar con las administraciones, podamos realizar este tipo de trámites o actividades y nos faciliten nuestras labores del día a día. También supone una grandísima ventaja para las organizaciones privadas, para cualquier empresa privada, el poder utilizar datos de los ciudadanos de forma anonimizada y siguiendo y respetando todos los derechos que tenemos en el uso de datos de los ciudadanos, que es algo que ha quedado ya bien recogido y caracterizado con la normativa GDPR, por lo que vemos que es una gran ventaja para alinear sector público, sector privado y ciudadanía, y que todos nos beneficiemos de ello. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de TechFlow. Nos vemos en el próximo.